A través de un Viper hemos podido ponernos en contacto para hacer este programa. Xavi estaba pasándose la Epidady y Almudena tenía el Walkman a tope y no me oía los SMS. Manolo estaba haciendo música en el Fast Track, pero ya estamos todos reunidos en este programa de los Trotatiempos, llamado Era Tecnología. ¡Alonsí! Esto es Los Trotatiempos. Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast de Los Trotatiempos. Aquí estamos reunidos con Almudena. Hola, ¿qué tal? Xavi. Buenas. Manolo en los mandos. Y este programa, como hemos anunciado, pues va de la tecnología de los 80 y 90. Y con Rafa Teruel. ¿Quién es Rafa Teruel? Rafa Teruel. No, y tenemos invitado especial. Di algo. A ver quién lo hace mejor. El muñeco o yo, vea. De momento ganas tú. A ver al final del programa cómo va. Bueno, acá tenemos Chuy que va a decir muy poco. Pero bueno, es presencial más que otra cosa. El copiloto. Está reafirmando que no hace falta depilarse para estar bello. El pelo es bello. Hombre, en los 80 a todos nos molaba, yo qué sé. Teníamos un reloj y era digital. Puf, era tecnología punta los eso. Los Casio. Y los que tenían calculadora, a mí me robaron uno. Y los que se transformaban en un robot. ¿Cómo? O sea, a mí me robaron uno. Yo me fui a hacer gimnasia. Claro, a mí me habían regalado un reloj calculadora. Que tú decías, ¿para qué? Si ya los dedos de niño no te permitían pulsar. Pero es igual, molaba tener uno. Y cuando volví de gimnasia me lo había dejado la chaqueta y ya no estaba. Ay, que son muy de... ¡Uy! Y había algunos en los que podían meter las chuletillas detrás, que eran grandes, así eran más grandecillos y se podían poner, eso eran ya más de los 90, eso eran los casos de los 90. ¿Qué carrera tienes tú? La carrera no, el instituto. La estudiaste en el Carlos I, ¿no? Sí, más o menos. Sí. El examen de filosofía, venga. ¿Y te cabía entero? Toda la filosofía ahí detrás del... ¿Cómo era tu reloj calculadora? Habría que hacer un programa especial de chuletas chuletas. Solo de chuletas. Solo de chuletas, pues ahí... para los 5 minutos tenemos. Sí. Bueno, pues... Ya hemos hablado de los relojes, importante, porque la verdad que vacilábamos mucho con eso, pero y de las calculadoras también, porque parecía que no, pero estaban las calculadoras mierdosas, pero quien tenía la calculadora científica... Hombre... Pero era de buen estudiante tener calculadora científica. Y ahí también se hacían muchas chuletas, porque con una aguja en la tapa, chiqui. ¿Habéis tenido bolígrafos con reloj? Yo he tenido bolígrafos con reloj aquí. ¿Digital o de...? Digital. Porque tú imagínatelo con manilla. De sol, es así, ponía, lo hincaba y ya el sol. No, pero sí, bolígrafos con relojes, porque en esa época había muchos artículos de ese tipo, muchos artículos híbridos, tonterías de decir, pues yo junto esto y lo otro y me creo un producto nuevo. Porque hablaremos que después en los 90, por ejemplo, estuvo, que ya lo mencionamos, los hit clip. Los hit clip, sí. Los hit clip. Yo no los recuerdo. Sí, yo pues llegué a tener. Es de este tipo de cosas que dice, bueno, pues ¿por qué no junto un llavero con meter, porque son un chip con un trozo de canción? Un minutillo, exacto, un minuto, ¿verdad? Popular, ¿sabes? Algo... Pero tú podías comprártelo a un kiosco y comprártelo, por ejemplo. Claro, tenías el LP que tú quisieras. O sea, ¿tú tenías a David Bisbal o es anterior? No, anterior. Es del 2090. O sea, es del 97. El Yo quiero bailar, durante un minuto, yo quiero bailar. O sea, era como la canción entera, ¿no? El estribillo puro. De hecho, creo que Hilary Duff, que esa ya súper jovencica esa estuvo también. La gente los coleccionaba, además incluso había modelos que iban con su auricular, entonces, y te la ponía. Sí. Otro incluso había también como un CD así, como un CD como si fuera un CD que podías meterlo y lo giraba y lo daba y reproducía. Era algo coleccionable que volaba a los kioscos, pero vamos, ya sabes que el kiosco es... ¿Y qué precio tenía eso? Esa maravilla de tecnología, ¿cuánto podía costar? Sonaba como una basura. Súper mal. Eso como metí una licuadora. Entonces eso es lo que usan ahora para el reggaetón. Exactamente. Así. Toma. Pues bueno, no, era un artículo que se vendían en los kioscos. Y como
La con manos locas. Manos locas. 500 pesetas era muy caro. 500 Me parece pesetas, muy caro. Algo así, eso. creo que Pero no, barato no era tampoco. 500 pesetas, yo creo que con eso está bien. Sí. 500 pesetas. Es que con 4 de esos te apañaba el LP entero. Pero si lo que volaba era lo que volaba, era coleccionable, eran unos llamarillos, era el rollo. Luego vas por la calle ahí poniendo tu Britney Spears Y ya está, si volaba lo que volaba, pero bueno, a ver. Si es que hacías oposiciones a niño colleja, ¿eh? No, porque si lo hacen los influencers de esa época, ya verdad. no. Es verdad. Pero bueno, así había muchísimas cosas, pues como he dicho, los bolígrafos con reloj y esas cosas raras. Los coches con reloj digital, o sea, ¿Los coches? yo recuerdo el coche que tenía mi padre que se compró para la boda de mi hermana, o sea, porque todo el mundo ha hecho ese tipo de cosas, en toda la familia ha pasado. O sea, lo más moderno que tenía era el reloj digital que tenía en la parte de adelante, o sea, y tener eso en tu coche era como Como si fuera kit. Y te lo juro, era Sí, como ya guau, tenía y tiene aire luces. acondicionado, ya tenía aire Bueno, acondicionado y reloj digital. Y de la dirección asistida. O sea, yo creo que uno de los avances en el sector de la automoción, en el cual desconozco por total, la dirección asistida. Pues yo recuerdo un coche que tenía mi padre que para moverlo cada vez que íbamos a la playa, los domingos a las 10 de la mañana, a 45 grados, en Blanes o en Salou o donde fuese, intentando aparcar junto a 10.000 personas más un coche sin dirección asistida, y el pobre hombre sudaba la gota ahora en plan, me cago en la puta que no encontramos sitios, y es que los niños tenían que haber dicho teníamos que salir antes. Y las ventanillas de atrás que no se bajaban con El manguito bueno, el manguito, ¿cómo se llamaba eso? Manivela. La manivela, ¿no? Para los coches. Joder, si es que en los 80 Era un suplicio. estábamos fuertes por cojones entre la manivela de los coches y la dirección Además que asistida que estaba no había. agarrado eso y bien. Eso era, ¿no? Y bueno, supongo que también los cinturones de seguridad será un gran avance. Sí. Bueno, claro, también empezaron a ser obligatorios. En esa época, los 80 no eran obligatorios. Existían. Y se podía fumar Como los también. intermitentes. Ahí está. Que Se existían. En Jaén siguen sin existir los y la gente intermitentes. como que va. Son las luces de aparcamiento. Espera que voy. Espera, que voy a Tampoco aparcar y es. luego que Hay no, gente que o sea, tampoco hace así, se mete y ya está. Bueno, pues empezaron a ser obligatorios los cinturones de seguridad. cinturones por el 90, por ahí. Solo los de delante. Solo los de delante en un principio, es verdad, y después fueron los de atrás ya por fin. Y los chiquillos detrás sueltos, como las Sí, cabras. Hombre, y los 20.000 que metía. Y esas vomitonas a tus padres hacia adelante. Yo siempre llevaba una bolsa de plástico. ¿Llevas la bolsa de plástico, hija mía? Es que yo viajaba mucho. Qué Además, asco las vomitar carreteras en la bolsa eran de plástico. horribles y sin aire acondicionado y nada de eso. Era. Mi madre me daba un limón para que lo apretase. Un día le preguntaré por qué. Será por el olor o algo, tiene que ser algo. Yo creo así. que intentaba engañarme. Toma el limón, apriétalo y no vomitas. Porque vomitaba yo una barbaridad. Pues en 1971, ¿os acordáis del Ford Pinto? A lo mejor vosotros sí sabéis el coche que es. Bueno, pues De Ford Pinto, me suena, pero bueno, no me Ford. acuerdo. Hubo dos ingenieros que dijeron, vamos a dar un paso más allá y vamos a hacer un Ford que, Santa María. que huele. Sí, y la cosa fue bien hasta que 3 años después murieron en un accidente porque Los ingenieros probándolo. el problema del coche volador, que era como una avioneta, pero ¡El coche volador! el coche volador Vale. era un Ford. Pues ¿qué pasaba? Pues que la carrocería y todo en general era un poco... Pesaba. Claro. Claro. Y a la mínima de golpe se bollaba y ahí fue un fracaso tecnológico. Entonces hicieron un coche volador así con alas. Sí, como una avioneta, un Ford Pinto. O sea, tú imagínate poner el Ford Escort de tu padre. Atravesado con la Eso tabla de lo hacíamos- planchar. Eso lo hacíamos nosotros con el molto o con el tente. Cogíamos un coche y le poníamos alas debajo, así. Y era El resultado era el mismo, porque tú lo tirabas fuerte y Y se pegaba también. un hostiazo, y el Ford Pinto este también. Sí, pues, claro. Y ya hasta que no murió gente nos dijeron, oye, que a lo mejor no es tan buena idea. Es verdad. A ver, si de todo, cualquier forma es buena para aprender. Pero bueno, pero ese es del 71. Sí, bueno, claro, ahí estaban empezando a efervecer. Algo más en los 80, porque yo creo que un gran avance de los 80, porque el gran avance de verdad del 80 es de los 70, del 75 para mí, que es el vídeo. El vídeo doméstico fue lo que revolucionó todo el panorama del 80, porque claro, al llamar las películas a domicilio, pues claro, ha cambiado todo el panorama, había mucha más producción cinematográfica. O sea, cambiamos nuestra forma de vivir, por la que juntarnos en la tele los sábados viendo una película que alquilábamos. Es que, o sea, también meter series importantes porque se podían grabar en vídeo y todo. Pero en general yo creo que la televisión ha sido el gran avance de mi vida y de nuestra El vida. gran avance, evidentemente, ha sido la televisión. Pero ya específicamente, pues ya en los 80, pues sería, bueno, venimos de vídeo, pero el gordo quizás de 80 sea el ordenador personal.
de IBM, en el 81, porque eso es lo que ha cambiado, de nuevo, una revolución que ha cambiado la forma actual de vivir. O sea, si alguien nos dice, oye, en lugar de tener esta maquinaria enorme que tenemos aquí en la oficina, podríamos hacer algo chiquitito para las casas. Algo que ocupe menos que una habitación. Bueno, claro, y que sea para el uso doméstico. Dice, pero bueno, si eso es para hacer cuentas, no, ahí podemos hacer más cosas. Pues eso de IBM revolucionaron el panorama. ¿Y el ratón? El ratón luego vino después, ¿no? Porque el ratón ya vino cuando vino Windows. Pero, bueno, en realidad existía de antes, porque ya había programas de... El ratón se empezó a utilizar con los dispositivos Apple, que de hecho solo tenían un botón. Y fue Apple quien en su Power Mac empezó a utilizar lo que son los ratones. Y eran armatoste cuadrados muy grandes. Aquí hay una foto. Aquí hay una foto. Eran muy grandes, cuadrados y con un solo botón. Y eso fue una revolución. Ya empezar. Claro, el entorno gráfico, o sea, ya tener un entorno gráfico, o sea, no solo utilizar comandos, pues claro, meter el ratón fue genial. Aunque la verdad que lo que lanzó de verdad fue... O sea, al nivel fue que meter un sistema operativo que lo utilice. El pues, Windows, claro. Por mucho que nos duela, y seguro que tiene muchísimos detractores, el Windows 3.1. El Windows 3.1 fue clave. Otro punto dentro de los fue un paso más importante. Claro. Te corrijo, Xavi. Ya está, ya sabía yo que... Manolo, te he dicho que intervengas, pero no tanto. El 3.11. El 3.11. Bueno, pero casi. ahí estamos. Ha sido casi, Vale. Mira a Rafa bebiendo. Si es que... Es que cuando yo veo a Chazos me gusta entretenerme. Bueno, pues sí. Pero también los ordenadores en casa, yo recuerdo, yo tuve una evolución porque mi hermano era de estos que traía los ordenadores, los robaba del trabajo y los traía a casa. Ah, bien, bueno. Qué bien. No, y eran baraticos, que los ordenadores. Bueno, él los montaba por pieza, un día quitaba la placa base de uno, vale. se lo llevaba del almacén, esperaba 3 meses, quitaba la memoria RAM, quitaba una disquetera, ¿no? Como los que tenemos aquí, que tienen las disqueteras y todo eso. Y yo pasé de tener un monitor de fósforo verde a uno monocromo. De uno a un CGA, ¿sabes? O sea, sí. EGA, VGA, ¿no? Entonces, joder, cuando yo lo vi todo en color, el Monkey Island, por ejemplo, pues sí. Yo pensaba que más en el futuro no podíamos mejorar ya. O sea, yo en 1996 pensaba que más allá no podíamos ir. Y bueno, pues estaba equivocado. Y luego aparecieron las tetas triangulares de Tomb Raider y ya pensabas que tampoco iba a mejorar. El Alone in the Dark, el videojuego ese que hablábamos en otro programa, que era un triángulo, un polígono, tú lo veías y tú flipabas, decías, es casi como la vida. Casi como la vida. Bueno, pues sí, yo también tenía, para mí fue un avance muy importante, pues yo tenía un Spectrum, entonces ya el Spectrum hacía que podías enchufar el ordenador a la tele y ya teníamos color, porque los que sufrían el PC, o sea, claro, tenían sus propios monitores y solían ser monocromo, entonces claro, ya el Spectrum era una pasada, porque aunque tuviera 8 colores, pero eran colores. Claro, el Spectrum es que vamos, en esa época, bueno, a principios de los 90 y demás, lo que era el Spectrum es que fue un avance grandísimo porque no te requería tener que comprarte una CPU, más un monitor, más un teclado, más un ratón. Es decir, en un solo aparato ya lo tenías tú, un aparato que desconectabas, lo guardabas en cualquier sitio y sobre todo habría muchísimos juegos porque tú te cogías un PC y cuando el Spectrum, el PC realmente todavía se utilizaba para solo temas de ofimática. Es decir, pues tenías tu Word, era el Word Perfect. El Word Perfect. Tenías el Pinebrew, tenías tu serie de software, pero era más dedicado, aunque también había jueguecillos, pero no tanta variedad y tan fácil, tan accesible como el Spectrum. Había muy pocos juegos. Además, yo sí hay gente que me conocía que tenía un Astron, CPC de esos en verde, y era como, había sí, esos ya tenían más juegos, pero no era el Spectrum, arrasaba la cantidad de juegos que tenía. Pues yo una cosa que también fue un salto cualitativo fue la tele en el ordenador. Teníamos como un aparato externo. Era como otro ordenador, más pequeñito, más bajito, y era la antena. Pero la tele podés verla en el ordenador. No, te corrijo. Sí. Otra vez me cago en la leche. Hoy no es tu día. Veía la tele en el monitor del ordenador, pero no en el ordenador. Bueno, y a través del ordenador podíamos descodificar el Canal Plus. Ay, pero eso pero eso ya bastante más avanzado. Eso ya estamos en 94, 95 de ahí para adelante. Sí, y las teles inalámbricas, o sea, que eran como un cubo. Yo es que tenía una en mi casa, una tele de esa que no iba a enchufe. O sea, sí, había que enchufarla a la luz. La antena es con antena propia. Eso, con la antena. Hostia, cómo molaba. Y no se veía fatal siempre.
Bueno, porque no conseguía sintonizarlo bien, pero... Como las teles portátiles aquellas. Sí. O sea, aquello era una estafa. O sea, directamente te pasabas el rato intentando sintonizar algo. Aquí tuvimos una de Sinclair, las chiquititas cuando Sinclair hacía tele. Hombre, pero hay tele, ya en los 80 estaba muy mejorada. Y las antenas de cuernos, eso se ha perdido. ¿El qué? Las antenas de cuernos en los dormitorios. Sí. Que te sacaba cuando pero eso se ha perdido por culpa de la TDT. Sí, porque antes, si no tenías buena recepción de señal, pues bueno, pues veías la imagen con tus manchitas de color, con tu interferencia y tal. Hoy en día con la TDT, como no tengas buenas señales, que no ves nada. No, yo nada más que pitío y vas cuadradito. No ves otra cosa. Entonces, claro, ya todo lo que es portátil a través de radiofrecuencia pues, se ha perdido. A favor de todo lo que es el streaming y todo lo que es telefonía. Una alegría, porque es que antes era Telecinco. Yo me acuerdo que en Jaén sufrimos mucho de Telecinco, porque no había zonas que ni la veíamos. Porque había las montañas y repetidoras que no te venían bien y no veíamos. El Gran Eje, yo me acuerdo que el Gran Eje podía ver Telecinco y aquí arriba no lo veíamos. ¿Sabes? Como a cago en la leche. Hay días que pedía hasta la sanidad. Y otras, cuando ya empezaba a emitirse, ya lo pillábamos por aquí. O otros lados que se llegaba muy mal la señal. Y ahora no, ahora por lo menos con lo digital, pues o llega o no llega. Y a mí me gustaba porque me sacaba los ojos, ¿sabes? La antena estas que tenía la antena, te sacaba el ojo cuando te despertabas. Es que no valía nada. Mira, ¿sabes para lo que merecía la pena? Arrancarla y echarte una peleica de espadas con quien pudiera. Y hacías de Jedi y molaba un montón. Jugar a los magos con la varita mágica. Es que era para eso. Pero vamos, que yo tenía una tele esa Elbe en mi casa muchísimo tiempo. Duraban mucho las televisiones. La tele de tubo, hombre. Sí, duraban ahora. Una Elbe tenía yo de 15 pulgadas. Era muy guay. Pero también eso es cuando ya empezamos a tener independencia, porque claro, las televisiones en los dormitorios se vendieron a raíz de los Spectrum y de las consolas, que claro, como queríamos abarcar la televisión del salón, pues era imposible, teníamos que decir... O la tele antigua. La tele en blanco y negro. No, mira, la de la abuela que se la ha cambiado hace poco, pues bueno, te la traes con tu padre y esa es la que tienes para... Y esa es la que tienes para jugar. ¿Y podíais engancharlo? Porque era una tele antigua. Da igual, sí, porque va por radiofrecuencia. Sí, porque iba por la toma de antena, no iba como ahora que va ahora conector, antes iba la señal de la consola o del mismo Spectrum, cable de antena. Iba por un cable de antena y lo tenías que sintonizar. Que antes era mucho más fácil enchufar las cosas. Pues sí, la verdad que antes era fácil porque buscaba y lo sintonizaba manualmente donde la ruedecica. Y ahora te lo hace ahora tienes que meter en el menú, buscar sintonizar. No, mentira. Primero tienes que buscar el vídeo en YouTube. Y decir, ¿cómo cojones se hace esto? Porque ya hoy por hoy ya no hay instrucciones. No, para hay eso. Una hoja sudamericano. Exacto, hay una hoja que dice, si lo vas a mirar en YouTube, ¿para qué me preguntas? Las instrucciones son eso. Y le das rápido para que vaya pasando. Sudamérica recibe subvenciones de Japón para explicar sus vídeos cómo funcionan las cosas. Que los 4 primeros minutos como venga, al grano. ¿Cómo se hace? Me lo he pasado, venga para atrás. Sí, así es. Así es como hoy hacemos las cosas así. Bueno, pero mira, yo me alegro mucho de que haya tutoriales de todo. Sí, de todo. Hemos mejorado, la verdad que sí. O no, pero ahí estamos. Bueno, hacemos lo que podemos, la verdad. Oye, perdona, Rafa, que te corté. ¿Os acordáis de cuando se pusieron de moda en las televisiones, por lo menos en mi casa, esos protectores de mando de goma que acababan rotos? Eso también se vendía como última tecnología. Eso ha creado muchas enfermedades, vamos, estoy yo segurísimo. Eso se llenaba de mierda. Tú fíjate lo que es decir, el mando de distancia fue una revolución. Porque antes el mando de distancia era la conseja que te daba tu hermano. Exacto. Y ahora ya por fin ya la podías dar y no te molestaba. Y cuando se acababan las pilas seguía siendo el niño colleja el que iba a cambiar. Cámbialo. Pero alguien listo dijo, uy, voy a hacerle funda a esto. Y se forró. Sí. ¿Pero cuántos años duraba esa funda? Sí, duraba muchísimos años. Pero te la vendían. Yo recuerdo anuncios en televisión como, ¡guau, la hostia! Esto en tu vida se va a volver a romper el mando. Y tiraban el mando. Lo tira, ¿a que sí? Y rebotaba y todo. Y tú cogías, lo metías en el mando de tu casa. Mira, mamá, lo que hemos comprado. Y se partía en 1000 pedazos igual. Pero bueno, ahí está, la seguridad de que si se cae no se rompe. Y aquí todos tuvimos funda de mando. Todo. Después otro gran avance en el mundo de la televisión fue los mandos universales. Sí. Por Dios, por fin, un mando para unificar. Sí. O se me ha roto el mando que ha tirado mi hijo probando la funda. O sea, y por fin tengo un mando que le metíamos los códigos y funcionaba. Tío, qué alegría, ¿no? Bueno, pero ahora hemos vuelto a andar hacia atrás y yo tengo 15 mandos en casa, ¿eh?
El de la barra de sonido, el de la televisión, el del smart, el del cacharrito, el Smart TV, el del no sé qué, no sé cuánto. Y he intentado unificarlo y me dice LG, no, porque tú no sé qué, es Sony. Sony dice, lo siento, soy compatible con Sony, pero no. Entonces al final acabamos teniendo 20 mandos y perdiéndolos todos. Es que antes había mucha menos marca también, ¿no? Con comparación al ahora. menos no llegaban todas las marcas a España, evidentemente. Hoy en día sigue pasando hoy en día. De que las compañías no tienen toda la misma capacidad de llegar a todos los países. Grandes compañías. De hecho, por ejemplo, hoy en día, hablando de Oppo, una compañía de móviles, que es tan grande como Xiaomi o Huawei, y ha llegado a España recientemente de poco. Oppo. Y ya es una gran compañía. No la conozco. Pues está muy bien. ¿Ves? Por ejemplo, tú no conoces una gran compañía muy fuerte de móviles que a España no ha llegado hasta final. ¿Sabes? Pero eso pasa. Esas cosas pues también pasaban. En los 80 era aún más de lo que pasaba. Pues LG pues seguramente existiría ya, pero no estaba en España, no la conocíamos. Tirábamos mucho todavía de las teles europeas, como Telefunken o Elbel, que era también europea y cosas así. O Philips, también tiraba mucho de Philips. Por ejemplo, y las cosas japonesas empezaron a llegar, además que llegaban antes a Japón que a América. O sea, porque la JVC, Sony, todo eso llegó antes a España que las cosas americanas. Porque las traían. Por ejemplo, Apple en España en los 80, sí, la gente lo conocía, pero en lo que arraigó de verdad fue el PC. Pero era como cosa de rico. Yo, para mí, cuando yo veía Apple, yo decía, ¿esto quién lo puede tener? Sí, Apple no lo veías, perdona que te... Sí, bueno, Apple... No, bueno, verían Apple. Macintosh. Macintosh. Correcto. ¿Ves, Xavi? No eres el único. Espérate un segundo, me cojo y... Dale de nuevo. Vale. Oye, ¿y los termómetros? ¿Qué ha pasado? Coño, cuando se dio Otra el salto cosa que del hemos ido para atrás. No ha pasado de meter el termómetro en el culito, bueno, pero a coger una pistolita y apuntarte de lejos. Pero a quién le gustaba eso. A cada uno tiene los vicios que quiera, ¿vale? Eso va a empezar y nos vamos a meter en ese terreno. Pero aparte... ¿Cuántos termómetros tienes de culito en tu casa? En mi casa ya no me queda ninguno, se me han roto todos. Que no te puedes sentar con los termómetros. Pero vamos a ver. Un termómetro donde yo te hago así, pi, y te marco la temperatura, te vuelvo a hacer pi y te marca otra. Que volver al mercurio, ¿no? La primera vez que le tomé la temperatura a mi hija, que estaba mala, que tu hija está mala, y toda la familia empieza a correr alrededor de la mesa del comedor, está mala la niña. Sí. ¿Sabes? Te pones nervioso y no sabes qué hacer. Le hablaba en latín. La niña la niña estaba, dice, pues si está tranquila la niña, disfruta de ese momento. Eso lo he aprendido con el tiempo. Sí. Coño, un termómetro digital. Coge la temperatura 37,4. Eso no es fiebre. Ahora tiene 37,9. Eso sí es fiebre. Y dice, pero se han pasado 15 segundos. Antes el otro era clavado. A lo mejor es que estaba roto también, ¿no? No sabía. No, pero el de mercurio, que lo metías aquí debajo. Tarda más. Pero era más engañoso que yo, lo de ponerlo cerca de una lamparica, no, y cosas de esas lo hemos hecho pero tú todo. porque era una delincuente Con la juvenil. pistola también se puede hacer eso. ¿Con la pistola se puede hacer Sí, eso? claro. Sí, por acercar agua Pero hirviendo. bueno. No lo sabía. Pero si eso mide la temperatura, si hay algo caliente, está caliente. Da igual que sea mercurio. Entonces por eso falla, ¿no? Claro, lo pones en caliente. Te veo metiéndole en el horno para ver la temperatura del pavo. Sí, en el Pues mío que sí. tengo pone que también sirve para la comida. Claro, sí, para donde si lo que hará será medir la velocidad de, como que yo digo, hablo sin saber, vale. pero imagino que emitirá un rayo infrarrojo, o sea, un rayo que tiene cierto retorno cuando choca, y la velocidad que adquiera esa luz chocando con el cuerpo es la... Y no es más divertido pensar que hay un elfo dentro. Claro. Que pone la mano encima y dice, un gallego que mide eso, no, yo creo que no, pero yo qué sé. Pero yo creo que es más porque mide la luz y mirará como, o sea, como la temperatura reside en la velocidad de los electrones en el átomo. Pero ¿quién ha preguntado, Rafa? A ver, Se está poniendo el... Vamos. di algo, Dilo. que te viene del futuro o de un pasado muy lejano. Pero es que volvemos al quid de la cuestión. Pensamos que ir hacia adelante o tener cosas más tecnológicas es mejor, y hay cosas que no son mejores. Yo soy muy fan de la tecnología y de Google y de YouTube. Pero a veces que no hemos mejorado. No hemos mejorado en todo. ¿Pero por qué? Porque hay algo que... El termómetro no ha mejorado, punto número uno. Se ha mejorado, porque ya no te lo tienes que meter por ahí, puedes... Bueno, pero que yo también lo metía que por ahí. tampoco era necesario metérselo. Ya, pero yo no sé por qué. Bueno, Mira, eso a lo mejor es la mentalidad lo de... único de tu pueblo. Tiene sentido, porque si el niño era para que el niño... Se estuviese quieto 10 minutos. Muy pequeño, te lo metes en el culo. A mí no me gustaba eso, nada.
Después, claro, va pasando después de la boca. A la boca del hermano. Pero que no sea el mismo día. Pero... el único inconveniente. Y el sobaco. Eso ya sí, eso. Cuando ya era adulto y no te mueves. Es decir, el único niño inconveniente. tiene cierta responsabilidad. El único inconveniente de esos termómetros es que el mercurio era tóxico. Hombre. Sí. Y que si se rompía, Bueno, jugabas con las bolitas y te estaba si te lo envenenando. tragaba, era tóxico. No, el sí. mercurio tocarlo Bueno, es Y si juntan mucho mercurio, se crea un robot que viene del futuro Sí, a qué matar a guay. Sarah Connor. Pero. Coño, estaba clarísimo, lo habéis visto todo. Pero es eso. Hay cosas que no hemos avanzado. Eso ahí no está de acuerdo, Xavi. Eso no, Bueno, hay cosas no que- es algo Venga, tecnológico. cosas chulas. Bueno, vamos a hablar del Wallman, que es el emocionante. Wallman, sí. El Wallman fue otro avance importantísimo por la música. No teníamos que ir con el tocadisco. Pero pesaba también, ¿eh? Y consumía pila como un demonio. Eso es. Y los primeros no se daban la vuelta. Luego ya aparecieron. El auto-reverse. Sí, que eso ya fue como. Qué guay. Pero Ahí sí. Yo no he llegado a tener Wallman auto-reverse sí. porque yo del Wallman salté al Discman. al Discman. Discman. Tú, el tuyo lo Que alargaste mucho. si tú chupaba pila. El también. Disman chupaba que daba gloria. El vamos. Disman cogías en tu casa, ponía la pila y cuando llegaba el portal ya se había acabado. ¿sabes? Con el Disman sí es verdad que ibas por la calle en plan Terminator, ahí, andando Despacito despacito. que no saltase. Porque como moviera las piernas más de la cuenta, Exacto. pegaba el salto. Es verdad, es verdad. Sí. Los Disman yo creo que era un aparato creado para rayar los CDs directamente. Para mí, yo el primer CD que tuve fue en ordenador. O sea, porque para mí fue un pedazo de avance que no veas. Además, el primer disco de música, CD de música que tuve fue uno de los 40 principales que sacó recopilatorio de una en playa. Chulísimo, de Bon Jovi. Hola. Sí, un playa de los 40 Sin chulísimo. reggaetón, porque en esa Sí, época. reggaetón. Eso no ha sido. Hemos dicho de música. Y. Lo escuchabas y lo en escuchaba en ordenador. ordenador, porque además aquí ves, tenéis aquí la puerta de. Pues yo no tenía tarjeta gráfica como para eso. Ay, Tarjeta no, de aquí, sonido aquí, para aquí. eso. A ver, señala. Pero tiene aquí un mini jack para enchufar los auriculares. Pues así escuchaba la música, porque mi tarjeta gráfica de sonido no Qué tenía guay. capacidad De de. todas formas, este que tenemos aquí, este CD-ROM, como se llamaba en su momento, esto es súper moderno, porque era de 40 velocidades. No, como el primero que tuve fue de una. Y luego sacaron el de doble velocidad, doble, que eso que ya ya era era la leche. Y tú decías, si esto va rápido, al doble tiene que ser, ya Vamos. no podemos avanzar más, pues fíjate. Sí. Sí, esto molaba mucho. Hombre, yo he vivido en el ordenador, hemos vivido un gran avance, porque de la disquetera grande De 5 y cuarto, 5 y cuarto medio. a 5 a esta, a la de 3 y cuarto, es una pasada. Yo recuerdo una vez con una disquetera de 5 y cuarto, estaba yo comiendo los caramelos estos de Zaragoza, ¿sabes? Estos los grandes, los ladrillos. Comiéndomelos, claro, eso te lo cogía, chupaba y le dejaba. Yo cogía el disquete y lo metía y me ponía a jugar al ordenador, cogía, chupaba. Cuando se secó el caramelo y vino mi hermano, La bronca que te puede la bronca caer. que me... Vamos, porque claro, evidentemente la disqueta... A mí lo que más me gustaba de jugar cuando era pequeño, tendría 5 o 6 años, era entrar y sacar los disquetes. Claro, es que mola, porque además que tiene un sonido ahí. Claro. Y es que está súper chulo. Y luego el sonido mecánico que tenía, Sí. molaba un montón. Pero se estropeaban también. Vamos con a mí mirarlo. amigo, por ejemplo, dijera, yo rezaba, decía, hostia, que tengo metido ahí, que yo metía cositas. Los de- discos se estropeaban de a veces, sí. Los grandes Las se disqueteras era raro, pero el disco sí. los de grandes, los negros aquellos de 5 y Ah, cuarto. eso se Sí, estropeaban sí, con sí, el eso, aire. eso. Olvidarlo. Y los de Olvidarlo. los pequeños, estos que tenían la pestañita. No, porque ¿Para qué, ellos hacen, se- ¿Para qué lo hacen ¿Para así? qué lo hacen así? Para sí. que lo toques, como las bolas estas de plástico antiestrés, pues es que es lo mismo. Chiqui, chiqui, chiqui. A ver, si que tiene un muelle, es lo que tenemos. Después la unidad de CIS también fue un avance importante porque podía ya tener, pero Se usó menos, ¿no? es como consecuencia es como el CD consecuencia del Wallman, ¿sabes? Un avance lógico, pero y aunque sí importante, no es, lo importante de verdad fue el Wallman, igual que igual importante de verdad son las disqueteras, otras da igual. Y después del Disman, Después, después del Bueno, Dim, iPod. del Disman, Sí, sí, sí. Los no, MP3 los mini disc, aquellos. los mini disc. Los Sí, mini es disc. cierto, Después los mini disc. Y los mini disc también estaban súper guay, Sí. además sigue siendo Muy útil. chulísimo y muy útil, pero es que claro, ya a la vez empezaron a salir los MP3, que además el abuelo del MP3 son los hit click que hemos mencionado. sí. O sea, y claro, es que el MP3 eso te puedes llevar.
40 canciones. Sí, tampoco podíamos, al principio eran eso, Al 30, principio era muy 40, poquito, sí, era- 40 Y se era rompía ya- cada 2x3. Es de 128 megas, muy pequeñito. Claro, que ahí ya venía con el USB. Bueno, yo era de USB, que lo pinchaba en el ordenador y ya te iban O metiendo sea, hay música. cajones de casa que aún tienen MP3. Sí. Tú abres cajones, Sí. sobre todo Uy, de MP3. un MP3 servirá para meterlo. No, ya no lo probéis, porque los Lo has virus que probado. teníais lo volvéis a. Lo volvéis a Eso no muere. Los virus no mueren. Eso es como desenterrar una momia, ¿sabes? Que tiene un montón de enfermedades nuevas y la gripe española y todo. Pero bueno, a ver, otro avance muy importante fue la filmadora. Sí, la grabadora. La ¿no? grabadora, la videocámara. La videocámara de toda la vida. La videocámara también le está dando hombre, que para televisión, evidentemente, donde se usaba en condiciones, pero el poder hacer esa tecnología para uso doméstico, pues lo que hace que en realidad avance muy deprisa. Hombre, y posibilita, democratiza, ¿no? Que se suele llamar estos Democratiza. casos. Y sobre todo lo que sirvió mucho fue a las cadenas de televisión, a las Claro. noticias, para poder llevar a cualquier parte del mundo una persona y poder transmitir rápidamente, porque En directo, ¿no? en los años 70 se utilizaban cinta de película aún para grabar. Seguro que habéis visto la típica película de Vietnam donde están grabando Sí. al protagonista con una cinta con ahí arriba. Pues claro, cuando llegan las cámaras De vídeo. de vídeo, sobre todo la empiezan a utilizar en la BBC, como siempre, Claro, porque son evidentemente. los putos amos del universo, Sí. ¿sabes? Son las más mejores. Y entonces es cuando en los finales de los En el 80. 84 empezaron la videocámara. Entonces Oh, empiezan pues a llegar fue también bien. a las casas, la gente empieza a hacer sus vídeos de vacaciones. Claro, eso es que tiene dinero, pues va tirando. Bueno, y El igual beta. que pasó con los móviles. Aquí tenemos uno de. Uno de mano, un móvil. Pero que eso, no sabemos ni abrirlo. pero eso si viene la extinción humana, o sea, o viene, Podrá hacer como ladrillo, sí, como bueno, almohada. Aquí se Ya supone. se puede- Llamamos a un ingeniero, Rafa. se- ¡Ah, Au. joda! ¡Madre mía! Pero O bueno. sea, ya sabemos. Es antirrobo. Estos imanes son buenos. Dígame, hablo con Jesús. Estoy muy viejo. Pero. Pero ves, Sí, sigue manteniendo la teoría de los 80 de que si pones números digitales arriba es moderno. Sí. O sea, Ay, mira, pero es que están hasta el 10. Que tiene un montón de cosas. Sí, ahí, sí, está todo. aquí. botones y antenas. Que voy a llamar a mi madre, botones. venga. Claro, y hay una pasada. Mira qué número. Pues esto era portátil, señores. Esto. Hombre, esto lo tenían en los Aquí campos de fútbol, tenía por una ejemplo. batería que duraba 3 minutos. Ya pasó. Madre mía, qué barbaridad. Pero para hacer las crónicas deportivas de justo después del Claro. partido, para Claro. conectarse con la radio, utilizaban esto. Claro, esto fue un gran avance. Claro, vamos, y esto es lo que después, en los 90 se metieron en los coches. Correcto. Bueno, ya en los 80 también empezaron a meterse en algunos Eso eran coches. los ricos eran los que Los tenían en el coche, Y, en la y limusina. en los 90 ya llegó el móvil. Bueno, Oh. el móvil es del 80 y pico, ¿eh? Del El 70 móvil y pico. Sí, es del 70 y pico. Ya a nivel así, ya en los 80 y tanto. Y a nivel ya así, de Nokia, 90 y algo, ¿no? 90 y Sí. tanto. Los móviles que disfrutamos nosotros, ya a partir de ya. Pues, pues tú- cuando podíamos ver las tetillas que hacíamos. ¿Cómo? Ah, que ponían- con un 8. Claro, con Joder, Almudena, qué infancia, para conocerte. Este era el 30, este era el 3210, ¿no? Sí. Bueno, el ese, Nokia yo creo que 3210. no será el primero, Ese es más seguro que moderno, no. Ese es ¿eh? muy Ese es moderno. más Ese, moderno. ese había, molaba 32, mogollón. había 32.9 antes. El de mi padre tenía uno que tenía una antenilla, era Nokia, era de los primeros. Porque Era esos son, los de la supergrande, ¿eh? antenilla son los de Moviline. Eran de móviles. Porque este tenía tarjeta ya así. Los primeros móviles no eran digitales, eran analógicos y iban con señal de analógica. Sí, y además que como, eran- como los de. Pues es como si despego el teléfono este sin cable de. Y me la lo llevo. casa. Sí, Yo lo he probado. Sí, exactamente. Y no te cabía en el bolsillo. Bueno, si Digo, te cabía bueno. tenía un problema ahí. Vamos, porque- Es curioso como vivimos con los móviles en la época de cada vez intentar hacerlo más pequeño. Luego les quisimos poner tapa y luego lo y pusimos luego cada vez más y ahora grande. volvemos a implosionar al revés y ahora cada vez Yo más me grande. acuerdo Que que sea una se pantalla reía. plana. Además, si me está escuchando Pedro Suárez, yo me acuerdo que se reía de mi iPhone. De mi iPhone se reía del 3GS que tenía yo. Madre Porque mía, decía eso, que era un ladrillo. Que eso era súper grande. Y dice, eso es un ladrillo de súper grande. Eso, si la tecnología va cada vez más pequeño, eso es echar para atrás. Eso es Por ejemplo, en un Johnny- ladrillo. Fíjate ahora que están entre móviles y tablets. Que no, no, y, no, y las no. 10 y las tablas de Moisés, ¿sabes? Yo he tenido Una cosa tablets así. más pequeños que los móviles. Sí, 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 sí. Claro. Pero por ejemplo, yo recuerdo a Johnny Mnemonic, que es la película de De Keanu Keanu Reeves. Reeves. de Keanu,
el tío se basaba en que la tecnología había hecho todo muy pequeño y lo tenías todo implantado ya en el cerebro. Ahora implántate tú esto. O sea, ¿dónde te lo implantas? ¿Dónde te lo implantas? Como eso te sirve para coger de panel solar. Exacto. Por eso cuando estás en la cama y se te cae en la cara, puedes morir. Como lleves las gafas te las rompes. Yo ahora voy a confesar, ahora que nos escucha Elena, perfecto. A Elena se le cayó el móvil encima del niño recién nacido. Y no de uno. Y no era el suyo. Y hace patapam, el niño llorando. Y dice, Elena, ¿qué ha pasado? Y dice, nada. Y dice, Elena, te he visto. A eso se le llama actualización. Del niño. Sí. Hombre, aprende a esquivar. Que es un punto más. Un saludo, Elena. Experiencia adquirida. Pero yo creo que eso le pasa a todos los padres, ¿ves? Que se te caiga el móvil encima de canto, encima del bebé de 2 meses, tú verás. Tú verás lo que haces con tu hijo. Pues yo he visto de todo, Yo he visto hasta darle con la puerta al chiquillo al meterlo en el coche. Yo sé de alguien que esta noche de lunes no duerme en su cama, ¿eh? No, yo lo tengo asumido, así que tranquilo. Tiene 2 niños pequeños. Tengo 2 niños pequeños. Tiene 2, o sea que si falla uno, no. Tengo camas de sobra. Porque ellos duermen en la grande y yo duermo en la chica. Pues ya hemos mencionado un poquito los móviles, pero yo voy a decir que mi primer móvil fue un Alcatel One Touch Easy. Y el mío también. Que era un modelo ya más redondeado. Y fue mi primer móvil. Oye, esos tenían también una antenilla pequeña. Eso tenía una pequeña antena. Sí, pero rígida, no extensible. Pero eran unos móviles. Esos tenían un antenote. No, era una cosita así. Tiene una cosita así. El otro, el que no era el Easy, el One Touch normal, sí tenía. El One Touch tenía un antenote que aquello era como los termómetros de Almudena. Sí, pero no, el Easy era más redondeado, más chiquito y tenía una antena fija. Así tenía un pivotico fijo. Y esos móviles estaban muy chulos porque eran móviles de colores. Sí, que eran de 2 colores o estaban en azules. El tuyo fue en amarillo, ¿no? El mío fue en azul. Pues el mío fue en amarillo, que lo compartía con mi hermana. Lo compartía. Mi padre dijo, tenéis este móvil para las 2, este móvil para las 2. Y fue un problema, ¿eh? Porque cuando llamaban, ¿qué teníais que hacer? Pues ¿quién llama? ¿Está Judith? Pues toma para Judith. Esto es como cuando llamaban a casa de tu abuela. ¿Y por qué no te dejaste con el teléfono fijo de casa? O sea, no entiendo qué ventaja como hermanas teníais con eso. Pueden ir juntas por la calle y las pueden llamar. Claro, nos pueden llamar. Y luego los mensajes de texto que fueron... Pero claro, tú sabías todo lo que todo de tu hermana. Claro. Cuando tú veías mensajes de texto, los 25 últimos de José, tú decías, hostia, ¿quién es José? Que éramos muy buenas, Xavi. ¿Tú qué te piensas? Que en el pueblo éramos muy malditas y en el pueblo yo era muy buena. Fíjate que yo ni caí en eso, en decir, voy a mirar los mensajes de mi hermana. Pues tu hermana se hinchó contigo. Fijo. Nos peleabas, que me dé el móvil esta noche, no, que lo tengo yo. Claro, así tenía el rollete a ver. Luego estaba el truco de los SMS, ahora que lo has mencionado, Xavi. Estaba el truco, no sé si vosotros lo llegasteis a usar. El de configurar, que era cuando se podía configurar en los móviles qué servidor quería utilizar para los SMS, y había unos servidores extranjeros que no te los cobraban, porque los SMS de siempre han estado... Manolo siempre está bordeando el lado oscuro de toda la tecnología. No, pero vamos, eso era súper... Vamos, yo no lo sabía. Sé, había mucha gente que lo hacía. La de facturas que le ahorro a mi padre, al pobre. Pues... aún está pagando. No gastábamos dinero en mensajes. Porque sin llamada, no, pero en mensajes había bonos. Yo me acuerdo que había bonos de 500 mensajes. Pero ¿cuántas eran? ¿133 letras o 140? 140 letras, si no me equivoco. Sí. ¿Ves? Es que yo sabía que rondaba y contábamos eso. Para que... Luego algunos Nokia muy listos ellos, y ya empezaban a hacer sus chanchullos con la operadora. Te permitían poner más caracteres, decían todos los caracteres que quieras, claro, te dividían el SMS en varios SMS, y tú mandabas uno a lo mejor de 300 letras y eran 3 SMS, claro, te cobraron 3 SMS. Por eso había que contar. Y escribir muy mal. ¿Y cuándo podías meter la música en el móvil con número o con letra y te tenías que copiar de una revista, por ejemplo? Venía pues la marcha imperial y tú decías 843 arroba 4 no sé qué, y dices, ¡ay, mierda, me he equivocado! Era como parte del entretenimiento del móvil. La verdad es que los móviles han revolucionado completamente la tecnología, porque es que van súper rápido, porque como hay tantísima demanda, pues que en 2 años... Claro. Tú dile ahora a un influencer que antes tenías que mandar mensajes de 140 palabras y que encima te cobraba. Que Twitter tampoco eran muy, al principio también estaban contados y eran pequeños. Sí, Twitter era más pequeño, pero aún así sí, pero te limitaba un montón y era como... y no se podían mandar imágenes. O sea,
Pero bueno, es que antes teníamos que llamar a la gente. Al Hubo una época que se llamaban que eran los MMS. Exacto, los multimedia. Los multimedia, se me dan imágenes y música. Las imágenes eran como el Canal Plus a las 12 de la noche. Ahí mandaba una foto, decía, te voy a mandar la foto donde estoy de vacaciones, y no se veía nada más que 4 manchitas de color, no se veía nada más. Claro, pues dependía también de la pantalla que las veías, porque había pantallas mejores y peores. Pero bueno, ya se empezaron a meter los móviles a color, que ya era una pasada, y los que ya pues, tenían ciertas imágenes, los videojuegos que tenían los móviles eran el Centipede y... La serpiente, el Snake, cómo no nombrarla en un programa de tecnología. Yo creo que ese juego ha hecho vender a Nokia. Los Nokia, Sí. El juego de la serpiente. Solo lo comprábamos los Nokia por eso. Sí, porque... Un vicio la gente... De que le gusta jugar, que viciosos somos. Somos unos viciosos de juegos. Os recuerdo que había un Nokia que estaba justo solamente para juegos. Hombre, la N-Cage. No, pero también se veía de teléfono. Sí, era horroroso porque era como una empanadilla. O sea, no era ni una cosa ni la otra. No, Era una empanadilla, te lo tenías que poner así de lado para poder hablar, pero efectivamente estaba más enfocado a juegos que a teléfono. Era una consola, pero que recibía llamadas. Y la pantalla era muy pequeña también, ¿verdad? Sí. No valía para nada. Bueno, es que las pantallas luego... Claro, pues se vendieron, no te pasa que fue poca cosa. Pero bueno, a ver, también el mundo de videojuegos, otro avance importante que se quedó muerto, porque ya lo hemos mencionado, fue el Nintendo Power Glove, que sacaron, que era un guante que tenía aquí los mandos para realidad virtual, que también empezó a tontear Nintendo. Y luego la realidad virtual es otra cosa de esa de la tecnología que de los 90, ¿no? Yo me acuerdo lo de la Expo. En los 90 empezaron a meterla, pero se dieron con un batacazo, y es que la tecnología pues no estaba tan avanzada, no puede un procesador tirar de tanto. Yo tengo un primo, que en la Expo de Sevilla, en no sé qué pabellón, montaron un rollo de realidad virtual. Sí. Y nosotros fuimos de extraperlo y nos pudimos utilizarlo 3 o 4 veces. Del 92 a día de hoy no lo he vuelto a tocar la realidad virtual. Y cada 5 años, cada 3 años sale algo. Claro, en la PlayStation, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo. Vamos, pero aquí yo he apuntado unas formas que ¿dónde se ha quedado? Sí, eso no termina de... Nunca se ha acabado de concretar, ¿no? No está haciendo pipí para quien no escuche. Está regando las plantas. Oh, qué gustito me he quedado. A ver, la realidad virtual ha seguido avanzando mucho, pero no como se esperaba. Las películas como El cortador de césped, el cortador de césped, o la que tenía Michael Douglas, no me acuerdo cómo se llama, sí, Acoso, ¿no? Era Acoso, que hay una parte que tenía realidad virtual, así que tiene una biblioteca, sí, no me acuerdo. Sí. ¿Sí? ¿Os suena? Bueno, pues claro, la gente veía alrededor de como si fuera una película. Y es como, estoy aquí metido y todo parece real. Bueno, como Desafío Total, ¿no? Claro, pero o Desafío Total, por ejemplo. Pero no, es que todavía para eso falta muchísimo tiempo. El problema es que las expectativas de la gente con la realidad virtual son muy altas, es decir, y sobre todo en la televisión ha influido mucho en que tú ves la realidad virtual y es que parece que te va a poner un casco y ya te va a meter en un mundo, te va a sumerger, y no lo consiguen. Es decir, tú te puedes poner la gafa, efectivamente estás viendo un mundo, pero si sigues teniendo constancia de que estás en un mundo real, tiene unas barreras, piense pues de movimiento, de cable, de lo que sea, y eso mata mucho. Y luego la calidad gráfica, aunque ha avanzado muchísimo la tecnología, como me ha dicho Rafa, pero no llega todavía a conseguir una realidad que realmente diga estoy viviendo algo y no sé distinguir si esto es realidad o no lo es. Es decir, se queda más en una virtualización. Yo voy a contar mi experiencia cuando me puse el HTC que compró Manolo hará 4 años. 3 años, sí. O sea, la gafa virtual HTC. Venga. Que claro, yo me digo, esto parece ya que tira condiciones. Pues ciertamente, o sea, como dicen, gráficamente está el mundo ver los píxeles, o sea, que al rato se te olvida. Sigue viendo gráficos de videojuegos, pero sí es cierto de que tu cerebro se adapta y parece, sabes que está en una realidad virtual. Pero llega un momento en que se cree ciertas cosas. O sea, tu cerebro se cree que va a caer por aquí, que va a tropezar con esta cosa. Tu cerebro es como si fuera un sueño. O sea, que tú sabes que estás soñando, que tiene, pero que te van a afectar ciertas leyes de física, porque tu cerebro dice, ¿qué pasa aquí? A ver, son situaciones, sobre todo situaciones de instinto, es decir, tú estás jugando y sabes que estás en un juego, pero ahora al girar la cabeza a la derecha, pues te encuentras con algo que te viene de sopetón. Claro. Tu instinto, aunque sabes que es un juego, pero bueno, tu misma reacción es apartarte.
o ver algo en el suelo y yo sé, un perro, lo que sea, y es darle la patada. Reacciones lógicas. No es que lo hagas porque crees que es de verdad un perro, sino es porque instintivamente lo has hecho. Claro. Entonces, claro. Tú ves un perro por Me la acuerdo calle. yo que tenía una demo así de uno de zombies que podías disparar con una escopeta a lo que se te acercaba. Y hay uno que se te acerca por el pie y dice, uy, y quieras pisar como si en los pies tuviera un sensor, pero no, evidentemente. Pues mira, mi aportación al mundo de la realidad virtual, que no voy a cobrarle y lo pueden utilizar, es que le cambien el nombre. Dejarlo de llamar realidad virtual y así no tendremos esa expectativa. Pues sí, de verdad. Llamarle juego inmersivo. Llevarle, te vas a llevar una decepción seguro y así pues, por lo menos. Chacazo virtual. Pero habéis visto los vídeos de la gente que se pone esas gafas de realidad virtual, porque yo todo el rato estoy pensando en eso, que se tiran encima de la tele, se carga la tele. Vamos a ver, sigue un momento en el que el espacio se te olvida, o sea, no se te olvida que está. No creáis todos los vídeos de YouTube. O sea, no, bueno. Un tío que se pone una cámara desde fuera y se graba a sí mismo. Hombre, yo algo preparado. Yo he visto, yo con las mías, tanto las HTC como las otras, yo he visto gente tropezar, de caerse, de perder el equilibrio. Con las y que mías. Te metes tanto en el videojuego que ya llega, que se te olvida. Es como una película, vamos a ver, las películas. En primera persona, llega un ¿no? momento, o sea, que a lo mejor te asustas viendo monstruos y estás en una película, o sea, tu cerebro. Si es capaz de ir en una película que estás viendo en una pantalla plana, que está a unos metros de ti, si es capaz de meterte tanto en la película, imagínate más si tengo una gafa que cuando giro la cabeza en el ángulo que ponga, me está transmitiendo a mi cabeza que todo, o sea, como si estuviera viendo en la realidad. Y después los cascos puestos que también son envolventes, que también te está diciendo la posición donde están las cosas. Hoy en día la VR yo la considero como simplemente un controlador más de juego, es decir, lo mismo, tiene un mando de la Play o tiene un ratón o tal, yo lo considero como eso, como un mando más, es decir, no tienes que mover la cámara con los dedos, la mueves con la cabeza, no tienes que hacer determinadas acciones pues, con los botones, lo haces con las manos, pero sigue siendo un juego, es decir, yo no considero todavía, o yo no lo llamaría realidad virtual, porque virtual sí es, pero real le falta, o por lo menos todo lo que he probado hasta ahora. Xavi no está convencido ya. Xavi lleva razón. Tuvieron unas expectativas con el nombre que es como lo de alta definición, HD alta definición. High definition. Que iba a haber más allá. No podía ser más allá nada. Ultra HD. Claro, es que se pillan los ingenieros, se pillan los de marketing, les jode la vida. Puedes meter a la mega ultra HD. Claro, pero es lo que te digo, aquí hay unos tíos de marketing que en el momento son muy listos, pero limitan. O sea, ponen un techo, dicen, si esto ya es alta definición, luego solo tiene pero es por distinguirla de la de siempre. Como pues también por la música pasaba igual. O sea, en la música también tenemos. No, porque tú imagínate que ahora yo te lanzo una tecnología que es la mejor música que vas a escuchar. Luego no hay. Hasta en el 2020. Bueno. Claro, tienes que poner. Esto va a estar bien hasta dentro de 2 años. O la tele se va a ver bien, un ratico. Claro, si pusiésemos los nombres así. Mira, ya no van aprendiendo. Ahora las tareas ya empiezan a llamarse 4K, 8K. Sí, claro. Ya sabemos la calidad. Bueno, la calidad que más ya vamos y ya con el número puede ser infinito. Es como la PlayStation, ¿no? La Xbox, que cada vez tiene nombres. PlayStation hizo bien la 1, la 2, la 3, la 4. Sí, la 5 y ya. Bueno, y luego habrá la 6. Y lo que venga, sí. Lo que sea. Habrá un momento que la cambien. Digo yo, ¿no? ¿Dejes llamar PlayStation? No creo. Tío, si no, pero PlayStation Plus, PlayStation Mega, PlayStation... Vaya lío. Bueno, sí. Yo que con los números me quedo. Windows se pisó las manos con esas cosas, porque empezó con el 90, empezó con el 311, pero ahora dice, vale, el 95, y ahora el 98. No, también sacaron un 97, ¿no? No, 98. Sí, sacaron el 98. Sacaron después el XP. Millennium. El Millennium con el 2000. El Millennium junto en el 2000, pero el 2000 era en plan profesional. Sacaron los dos. Y ahora ya empezamos a liar. El XP, el Vista. El XP. A mí yo sigo siendo ahora se llama Windows 10 porque si es el 10º. Sí. Entonces, porque estaba en Windows 8. La han liado. Oye, y el WordArt, anda que no estaba chulo, para hacer los deberes y ponerle. Voy a ponerle ahí una portada. Una portada con letras que hacen así. Y de colores, anda que no molaba. Eso también fue un avance. El paquete de Office voló mucho. Pero casi yo me pasaba más rato eligiendo la portada que haciendo el propio trabajo. Pero bueno, en el 80, en esta época lo utilizábamos el WordPerfect. Yo con el WordPerfect la verdad que hacíamos un montón de cosas. Oye, y las impresoras aquellas que tenían las tiras a los lados de las matriciales. Las matriciales. Aquello que el papel infinito que lo tenías que cortar. Las impresoras también fueron un avance tecnológico que disfrutamos. Perdona, Xavi, que te corrija. Papel continuo, no infinito.
Era infinito. Era infinito, yo no he Para dicho él el era nombre. infinito. ¿Ves? Yo es que La creo caja que, se acababa, ¿eh? Yo he descrito, no he nombrado. Pues, joder, es que a la impresora le pasó igual, porque el hecho de la demanda es poder imprimir las fotos, entonces claro, alguien dijo, oye, pues ¿por qué no hacemos una de tinta doméstica? Que eso fue la clave, aunque ya había matriciales de color. Matriciales de color, sí, Matriciales lo de que color pasa es que había. normalmente solían ser de 2 colores, que solía ser Sí. negro y rojo, o de 3 colores, yo la he llegado a ver, Yo he rojo, llegado a ver azul y 3 verde, colores, sí. la he llegado a ver, pero ya está. No, Pero ya está. no más. Después ya fue la inyección de tinta las que revolucionaron la impresora. Te dejaban la pasta también Que en la después tinta, ¿eh? sacaron Que- las láser y al principio eran súper caras, ahora las saben de 4 duros. Y de color y todo, porque primero las láser eran blanco y negro, pero ya que la verdad es que ya bajaba. Eso sí que ha Fíjate. avanzado la Y tecnología. en el instituto tela. seguían poniéndonos los exámenes en blanco y negro y teníamos que borrar para ver las células y se veía bien. Porque Y con tenían todo lo que había. caja y cajas de De antiguas fotocopias, de ¿no? impresor de papel continuo y que hay que gastarlo. Coño, en el colegio, si hablamos de tecnología, cuando la tecnología llega a los institutos, a los colegios, Llega mucho más tarde. ¿cómo puede ser posible que ningún profesor sepa cómo funciona Pues, una puta televisión? Sí. Yo recuerdo que yo daba la clase de informática del segundo de BUP, el profesor que era de matemática. No tenía ni idea. Yo era el que más sabía de la clase. Yo daba las clases a mis compañeros. O sea, no tenía- ¿Sabías encender la tele cuando te ponían un vídeo? Yo ya sabía encender la tele, que eso ya. Yo soy el niño tecnológico de mi casa. Porque mi abuela no tenía ni idea, arreglado todo a puñetazos. Dando golpes. Y Así cuando funciona. sacaban un canal nuevo, tenía yo que sintonizarlo. Madre mía. Y igual, con un vídeo, lo que sea, bueno, todavía me siguen llamando, todavía mi padre me sigue llamando para, oye, que hay canales nuevos que tengo que ir a la casa y a sintonizarlo. Digo, bueno, a ver, nació bajo una estrella. No, en la época, pues claro, ellos vienen de cuando las tardes había 2 canales. Y ya está. Y sí, el Telefunken tenía 8 registros, pero ¿para qué? sí, solamente había 2. Es una lástima que no haya venido justo hoy para poder preguntar el misterio de las televisiones en los institutos. Sí. Y si siguen siendo Y igual Si sigue de- pasando lo mismo, de que ningún profesor sabe cómo va. Porque claro, porque o tele muy antigua, o tele muy que no sé, que nos dice, bueno, esto como va. También los profesores no son los más dados a la tecnología, ¿ves? Vamos, y el Discman allí llegó o no llegaba, que la música te la ponían en En un tocadiscos. Yo en la informática, como digo, los Y ahora ordenadores gorda, los estaba ordenadores tú. que había en la aula no tenían disco duro. Teníamos que cargar el sistema operativo, o sea, en la RAM. Y ya trabajas con y ya meter el MS2 y ya empezábamos que podíamos hacer el draw y dibujar cosas, que es lo poco que hacíamos, y cuántos programas así sencillitos de matemáticas que podía hacer con el sistema operativo. Y el Bueno, juego de las bombas, luego ya para estar, venga, a ver dónde está. a dibujar una cara de un payaso a base de círculos y a base de líneas y cosas así, que es lo que se Y así daba. te sacaba una FP. Así me sé que se encontró de Claro. bus. Fíjate. Haciendo yo. Pero es que claro, es que el profesor tampoco tenía ni idea, era un profesor de matemáticas. No Sí. había asignatura de informática como tal. Hostia, pues ahora la tecnología sí que ha llegado a la aula. Yo es que las pizarras Las virtuales. pizarras estas, digitales Yo estaban. Las nunca pizarras son una pasada. Yo el día que entré a un aula, porque me iba a enseñar un colegio, voy a enseñarte un colegio, y me quedé mirando una aula, y dije, ¿esto qué coño, eh? ¿Esto para qué vale? ¿Dónde está la pizarra de escribir Quiero con mi tiza? tiza. Yo quiero mi tiza y mi borrador para poder tirárselo a los alumnos. Yo Claro. creo que luego nadie utiliza esas cosas. Ahí ha Sí. cobrado todo el mundo subvención, las ha puesto. Claro, está muy bien, está muy guay. A ver, la tecnología en el colegio ahora llega antes, que antes llegaba súper tarde todo. Porque Sí. los proyectores, todo Hasta los libros llegaban tarde. Era el proyector más viejo, más antiguo del mundo era el que tenían allí. Bueno, y el Kindle, eso sí que ha sido una buena cosica El tecnológica. Kindle. Sí, pero bueno, ya. El Kindle es lo de los huevos de chocolate. He dicho Kindle, no Kinder. El Kinder sorpresa. Pero el Kindle ya es Que más antes de, estaba más es bueno, más de ¿eh? los 2000. Ya más de 2000, viene sí. de la Palm Pilot. Sí. Sí, porque tú vienes de ahí, de la Palm Pilot, que sí fue en los finales de los 90. Esa Sí, una especie de Tablet. agenda tablet, electrónica. agenda, así, que se podía escribir con el lápiz y ajustabas tareas y todas esas cosas con muy poca consumo para que durase. Y de ahí viene la BlackBerry y viene todo, y los smartphones incluso se nutren de ahí. Hombre, Esa y idea. los huevos Kinder. Y los Y los huevos, huevos Kinder. bueno, por algún lado tiene que venir. De los diarios electrónicos,
que también era en los 90, también una cosa muy guapa que duró 2 o 3 años, como muy importante, sí, ¿verdad? Que eran como una especie de calculadora, que aquí tenía una pantalla de texto, sí. la abría y escribía. Muy chiquitita y te servía para poner la agenda de los teléfonos. Y hoy, exactamente, la gente utilizaba más como para llevar la agenda de los eso estaba teléfonos. pensado para la gente que llevaba bolsos o mochilas. O Para algo. las niñas. Claro. Sí. Eso Para las funcionó niñas. en las niñas. Y luego yo decía, ¿para qué quiero los Pero teléfonos aquí? ¿es posible que eso enviase SMS también? No, porque luego ya estaban. Los beepers. Ahí está. Los beepers, hubo una época muy fuerte de los beepers. Aquí tenemos uno. Para los camellos. Los camellos lo utilizaron después. Y te explico por cómo y por qué. Porque Venga, no se pueden perfecto. localizar. Vamos a ver Bueno, porque aquí, no. Almudena lo sabe explicar muy bien porque No, tiene mucha no, no. experiencia. Aquí en el mundo- tenemos, a ver, en el mundo de Manolo. los camellos. Aquí tenemos. Xavi, por Dios. Cuando me pongo ahora. Tenemos un beeper. O sea, pues. ¿Cómo funciona un beeper? Para aquellos que jóvenes que no saben. Y para los más viejos les diremos que es como un busca moderno. Eso. Es un busca. Moderno. Es un busca que puede mandar mensajes, ¿sabes? Puede decir, oye, llámame que me está deteniendo la poli, por ejemplo. Pues entonces, claro, molaba porque tú ahora te envío el mensaje y tú me acerco al teléfono más cercano y llamo a mi colega. ¿Qué es lo que? ¿Por qué los camellos lo utilizan? Por lo mismo. Porque Porque si no se puede localizar. Porque claro, evidentemente, no porque no se puede localizar. Es porque no sé de qué teléfono voy a llamar. Claro. Pero Es que otra ahora yo me cosa, acerco a este o al otro o a pagar qué pasa. da un igual. complemento imprescindible de los beepers eran las cabinas de teléfono. Claro, si Claro. no sirve de nada. Y las cabinas de teléfono también tuvo un auge muy, muy importante y una revolución cuando inventaron las tarjetas telefónicas. ¡Ay, qué bueno eso! Sí. Hombre, porque es que se tragaban todas las monedas. Ya no Tú- le voy a decir a Xavi que cuando yo me encontraba una tarjeta me la quedaba. Tarjeta que Sí, pillaba que- de 1000 pesetas. Uy, eso era, madre mía. Eso era como Línea abrir, la directa. abrías y el plastiquillo era. Yo me imagino Y ahora me- a Almudena midiendo la mitad que ahora, yendo de cabina en cabina buscando a ver si quedaban tarjetas. Y ahora me vayas a decir que tampoco habéis usado tarjetas piratas de la cabina, ¿no? Tampoco. Tampoco Manolo. ¿Ves? Manolo. Manolo Espérate. es mucho más. No me extraña que Explícanos- Manolo maneja pasta de todo lo que se ahorró. Claro. Claro, exactamente. Nosotros estábamos enamorados y gastábamos tarjetas de 1000 pesetas como Ya churro. verás. Sí, sí. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo Cuéntalo. funciona? Explícanos. Cuenta. ¿De dónde venía eso? No, eran unas tarjetillas parecidas a las de los móviles, parecidas a todas estas, que tú las programabas y lo mismo que te reconocía las cabinas, una carga normal y corriente de una tarjeta normal y corriente, te reconocía como suya. Anda. ¿Pero eso dónde lo pillaba? Que la No lo BBC puedo decir. Si me lo dices me tienes que matar. Bueno, ¿verdad? Exactamente. Pues eso funcionaba con, que aún no ha vencido el delito. con las cabinas, ¿no? Y luego había había unas tarjetas de las originales, de las de Telefónica, hasta que las llegaron a cambiar, que tenían un fallo y se podían volver a recargar. Si la tarjeta era de 1000 pesetas, tú la metías y con el Maravilla. programilla se reseteaba No, y te volvía a alguien contar. las metía. Alguien las metía. alguien He dicho alguien tú. lo hacía. Has dicho Tú, el que no está Con escuchando. todo lo que se le podía robar a Telefónica, como han triunfado, ¿eh? Y Madre mía. por eso aquí ninguno estamos con Telefónica. Yo lo máximo que he conseguido las tarjetas de metro de los viajes, ponerle celo por encima Yo eso no lo para sé. pasarlo y que no te contase el viaje. Anda. Ese es mi máximo delito. Uy, 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 uy. Pero eso, Andando por Barcelona sin pagar, fíjate, ¿eh? es que aquí Sí, es que- en Jaén todavía no ha llegado El eso. metro, no. Ni llegará. Bueno, intentaron poner un tranvía y fíjate cómo Tampoco. acabó. Todavía están peleados. No, pero bueno, algún día funcionará el tranvía. Bueno, Bueno, para ir terminando, no podemos dejarnos al Tamagotchi. Ay. qué bonito era. ¿eh? Pues el mío era chino, de esto no era ni de la marca Tamagotchi. Tamagotchi era chino. Ya, bueno, de los 20 duros Ah. de Japonés. antes, de los 20 duros Seguro de que antes. lo robaste a alguien o te lo encontraste que por no el lo robé, pueblo. ¿cómo voy a robar yo, por Joder. favor? ¿Qué era un Tamagotchi? Pues un Tamagotchi era una mascota virtual que venía como en un huevo, una pequeña pantallita de LCD dentro, que tenías que empezaba a dar, tenías que darle de comer, que bañarlo, que dejar de dormir, para que fuera evolucionando como un Pokémon. Y dependiendo de si le dabas a comer a una hora a otra, pues pillaba una personalidad u otra. ¿Te avisaba? ¿Puede ser que Hombre, avisara? se quejaba. Sí, hacía se muy- quejaba. Cuando le daban de Cuando le daba a comer. comer, tenía que dormir, grabarlo, hacía caquita, se veía la caquita por ahí pintada. A mí se me daba en fatal puntitos. Sí, era horrible, porque además se morían. Y No, ahí- no, pero hay gente que aún a día de hoy lo tiene. Sí. Sigue dando de comer. Es que hay muchas versiones de El Tamagotchi mide 2 metros, el huevo ahora de plástico. Sí. Sí. Que al final terminaba aburriendo. Te decía, y si se muere, pues como los Sims cuando aparecieron. Vamos No, a ver qué pasa el si le quito la Tamagotchi- escalera a las Los piscinas. Tamagotchi Mala persona. primera edición se morían todos. O sea, pero
vi una faena porque hay niños que lloraban cuando se morían un Tamagotchi. Ya verás el trauma. Pero se morían todos y tenían una vida así como de un mes. O sea, no duraban tanto. Pero bueno que tenía es que podía, Hombre, o sea, darle al abrir botón. de nuevo y tener otro Tamagotchi. Aunque creo que hay algunas versiones que no, ¿eh? Creo que hay algunas versiones de Tamagotchi que vendieron que eran de una sola vida, ¿eh? Bueno, yo Porque hay versiones de Tamagotchi hay como 40, Ala, ¿eh? te has dejado Yo los quiero dineros. invitar aquí a quien tenga una experiencia en el mundo Tamagotchi que nos escriba en las redes sociales, Sí. por WhatsApp, y que nos cuenten sus historias con los Tamagotchi. Alguien tiene que haber que le dure un Tamagotchi 15 años. O que todavía lo tenga. O que todavía puede lo tenga. ser, ¿eh? Igual que los MP3, tiene que haber Tamagotchi en los cajones. Desde luego, si lleva 15 años con el Tamagotchi, con Que lo el cuente, muñeco, coño. tiene mucho mérito porque cuando le quitaban las pilas, Eso te iba a decir. se te moría. Que eran pilas de reloj, ¿no? Pilas de Las reloj. listas de- Manolo, en vez de pilas de reloj, conectaba una central nuclear para... No, mira, Manolo no, un amigo tiene- suyo. Un amigo Manolo suyo. tiene un Amigo, Tamagotchi amigo. que ha evolucionado detrás. O sea, se llama Bruce. Pero bueno, que alguien no deje la experiencia. Si alguien se casa con un Tamagotchi, si Oye, conoces bien. algún Tamagotchi, se ha licenciado en alguna Algún asignatura. japonés, seguro. O sea, Seguro. claro, Sí. yo qué sé. Quién sabe, a lo mejor, mira, mi Tamagotchi se hizo alcalde del pueblo. Yo qué sé. ¿Qué puede pasar? Con, Muchas mi- cosas. con el Tamagotchi di mi primer beso, por ejemplo. Cositas así, Claro. cosas divertidas Que que nos lo pasaron cuente. con un Tamagotchi. Yo dormía con mi Tamagotchi y cuando lo hicimos grande empezamos a sentir una atracción con él. Yo qué sé, Tamagotchi. algo... Le puse- Cosas que... Historias con el Tamagotchi. Los Aquí un nombres. llamamiento para Facebook, para todas las redes que, Sí, sí, que sí, cuéntenos las Twitter. historias con el Tamagotchi. Bueno, y si tiene otra mascota virtual también. Y si era de otra marca también, No, vamos, pero exacto. tiene, que tampoco hace falta que sea el El genuino Tamagotchi. Tamagotchi. original. Mierda, tenía original. un Tamagotchi, yo no puedo. No, también puedo. También. Y Vale. el nombre que le ponía al bicho. ¿Y el POU sirve? Ah, bueno, un año después, pues Tamagotchi salió en el 97. En el 98 sacaron la versión Tamagotchi física, los Furby. Ah, Qué los mono, Furby, pero eso era horroroso. un- Ay. Horroroso. Ay, eso- Horroroso no, da miedo. Sí, la Dan única- miedo y molan muchísimo. A la Sí. vez. Y ahora hay una versión Furby que los ojos son digitales y hace cositas con los ojos así de mira. Eso no se lo va a regalar a tu Yo hija creo que nunca. son la versión Y moderna de se la puede, muñeca se de puede meter porcelana. en tu móvil y se meten en tu móvil, miran te- tu foto y y se la dice- pasa a tu Tamagotchi y dice tengo fotos de mi dueño en pelotilla. Pero ves, aquí ya han aprendido con los nombres. Ya han puesto nombres absurdos. Furby. Ya no te están diciendo el mejor juguete del mundo. O el juguete definitivo. Porque entonces ya no pueden sacar más versiones. Claro. Aquí ya le dicen nombres imbéciles. Furby. Oye, que para nombres Tamagotchi. imbéciles, yo sé que había un perro electrónico de estos que se Para movía, nombre- que para se nombre llamaba el tuyo. Chichilov. Chichilov, pero a finales del 90, sí, empezaron Sí, a los chichilovs que tú dices. los perros robóticos. Ese era para otro programa. Los nombres estúpidos de finales de los 90. Sí, sí, da. Sí da. Y bueno, y que se ha quedado por ahí. Yo ya he Yo soltado creo que está bien, todas mis ¿no? paridas. Ha sido una buena. ¿Tenéis un buen repasico. algo tecnológico por ahí que tenías que recordar? o tienes- Manolo, ¿pirateabas algo más? No, yo nada, Él un no amigo. pirateaba. Una cosa Lo importante hacía un como el amigo. Canal Plus, porque también fue un avance importante, empezó en la televisión de pago, también Bueno, fue un pedazo de el avance. pay-per-view. Te pago para quien Pay la per view. pagara, porque Bueno, seguro que Bueno, hay sí, alguien sí, que yo no. no. Eso de mandar señas codificadas, que era el código y la tarjeta con la llave, ¿Eh? pues también era un avance muy Oye, eso importante. molaba mucho, el Canal Plus con la llavecica, de verdad. molaba, ¿eh? tener la llave. Había- Sí, luego no había que sacarla para nada. solo- Sí, sí, para pero- que tu hijo no viese en el porno. Ah, vale, sí. O sea, Pues sí, que da ya, igual ya, porque lo veíamos ya, ya. decodificado. No lo Tenemos un procesador que descodifica las señales. Bueno, de eso ya hablamos en su día. Y siempre hablaremos de esto. Yo lo hablaré con mi hijo de Siempre, estas cosas. siempre. Hijo, antes veíamos porno a rayas. Y nos poníamos palotes. Pues qué idiota, papá, mira. ¡Ya! Todo el que quiera. En los orígenes de internet, cuando iba a ser, quien tenía un modem de 19K o de 56K, yo me acuerdo la carga de las imágenes, de lo que sea. De lo que sea, de cualquier tema. Eran también por bloques, es decir, muy al estilo, pues como el Spectrum cargaba, por ejemplo, las pantallas de carga y empezaban a salirte rayas y te salía la imagen poquito a poquito. Claro, tú ibas estabas saliendo la viendo- pantalla. Depende del compresor que tuvieses Luego se esa te quedaba foto. pillado. No, tú veías una imagen de fútbol, por ejemplo, y decías, mira, la cara de Michael Laudrup. No sé si ataca o defiende, pues así con muchos temas. Exactamente. Sí, porque además, bueno, los grandes avances de internet fue, o sea, ya existía internet, sí, pero bueno, empezó a pasar del modem normal
la línea de 56K. Pero ese es otro programa. Pasabas del modem telefónico a los primeros de un K2 de 1200 baudios, que eran estos típicos que se ven, por ejemplo, en juegos de guerra o en hacker piratería informáticos, que lo que tenía era un aparatito pues con 2 gomitas y tú llegabas con tu teléfono, lo soltabas, es decir, el auricular lo soltaba encima y eso llevaba un altavoz y un micro y se comunicaba con bips, a través, ¿no? a través de pitío, y se comunicaba a través de ahí. Luego ya, bueno, los modems que iban directamente conectados al ordenador, la llegada de las primeras conexiones de ADSL. La RDSI te daba 2 canales de 64K. Y luego ya la DSL básica empezaban por un mega. No, la DSL básica otra vez lo hicieron bien. De 1 mega. Otra vez lo hicieron bien. Si te hubiesen dicho la red de internet más veloz del mundo, o sea, no, pero ADSL significa asimétrica. Claro, o sea, pero no pusieron como HD, no, ahí los nombres los pusieron fueron bien. directos. Bien. Claro, sí, pero la ADSL pues fue un avance que no veas. Después Supercable aquí trajo la fibra simétrica. ¿Sabes? Y ahora volvemos a tener ahora tenemos la fibra, que es el siguiente avance. Vale. Bueno, sí, hemos cambiado de la fibra. Lo próximo que en mi pueblo funcione internet. Otra cosa también que surgió en los 80 y 90, por decir un detallillo, fue el GPS. Sí, o sea, el GPS. Puedes triangular contra satélites y ponerte en un sitio y sigue igual. Es decir, eso sí que no ha avanzado. Eso sí ha avanzado en cuestión de calidad, porque yo me acuerdo de los primeros GPS. Es lo mismo producto. Que teníamos en la empresa, lo encendía, tenías que esperar 3-4 minutos hasta que eso pillaba señal de X satélites y luego la precisión dejaba mucho que desear. Yo tenía un tontón de eso y no hace tanto, 15 años, que aquello tú ponías la dirección y decías, llegaré. ¿O no? Pero vamos, que ahora mismo igual, cuando te dicen sala, la tercera salida, dirección, bueno... Pero eso es porque tú no lo entiendes. Gira al noroeste, la culpa no es de los demás. Pero ¿dónde está? Vamos a ver. El tontón, todo el mundo era el tontonrón. Pues todos tuvimos, y también había piratas, ¿verdad? Sí. ¿Piratas? Sí. ¿Con nombre? Sí, no, había tontón pirata. ¿Ah, sí? Bueno, tontón pirata. Los mapas eran de pago. Es decir, tú comprabas... Tú realmente cuando comprabas un tontón aquí, lo comprabas con el mapa pues de lo que es España y Europa, que normalmente solía ser así. Si ahora tú querías, por ejemplo, la isla, o querías África, o querías algún sitio específico, eran mapas que se compraban a posteriori. Sí, eso sí. Entonces sí había, pero vamos, el pirateo eso es lo típico de una descarga. Era muy lista la compañía, sacaban, te metían el primer mapa con las vías del Imperio Romano y ya te iban actualizando. Pero eso se sigue, vamos, se hace. Antes no se hacía tanto, pero eso se sigue haciendo. Es lo mismo la impresora, te venden la impresora y te la venden un cartucho de un 25 un 30% de capacidad nada más, para que tú la pruebas, pero ahora lo que te ahorra en la impresora, porque la impresora te ha costado muy poquito, te lo tienes que gastar en cartuchos, los cartuchos valen muchísimo más, porque el negocio está en los consumibles, no está en el dispositivo. A la consola le pasa 3/4 de lo mismo. La gente piensa que con una consola, una PlayStation, o sea, de las PlayStation para adelante, ¿vale? O sea, son caras, pero es porque la tecnología es cara. El beneficio que te sacan todos es mínimo, tanto el fabricante como el vendedor, como sacan muy poco beneficio, porque donde está el beneficio, ¿verdad?, es la venta del juego. Ahora yo creo que está en los DLC. O sea, bueno, sigue estando en los juegos, porque de hecho hay muchos juegos y me parece que es la Xbox, hay un modelo y ya viene sin lector de sí, la PlayStation, y la PlayStation 5 igual. Viene un modelo con CD y directamente de internet. Porque el negocio está en que tú les compras, les pagas a ellos el juego y que ellos no tengan que fabricar el juego ni distribuirlo ni nada. Es decir, se quitan intermediarios, se quitan soportes. Pero lo que hablaba, son caros, pero yo recuerdo la Mega Drive, la PlayStation de 19.990, 29.900. Esa era la más barata. Fue la PlayStation la primera que 60.000 que fue cara. Pesetas, puede ser la primera costó 80.000 pesetas, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú de eso? Yo tengo esa cifra en la cabeza. Y si lo pasamos a euros, vamos rondando los precios. Ha variado muchísimo. Sí, bueno, 80.000 pesetas son 400 euros. Claro, ¿cuánto vale una PlayStation nueva? 500 euros, 600 euros. Sí. No, o sea, los precios de la consola de venta se han mantenido. Es que antes era mucho más caro, porque no es lo mismo 80.000 el nivel de vida que teníamos. Las Master System y la Nintendo y esa eran relativamente baratas. O sea, de eso, como he dicho, de 20.000 pesetas, 25.000 pesetas, a que son esos 125 euros, 150 euros. Pero cuando llegó la PlayStation, la tecnología de la PlayStation es cara. O sea, ya tenían lector de CD, ya todo ese tipo era caro. O sea, y yo me acuerdo de hablar con Alfonso, el que tenía el Centro Mai,
Aquí decía, no, aquí beneficio no lo sacamos nadie, ¿sabes? De una consola que valía 80.000 pesetas, creo que sacamos 5.000 pesetas, eso, ¿sabes? Es decir, ahí ni el fabricante ni nada. De la consola no es lo que deja dinero, lo que deja dinero era el videojuego sí. Pero y luego todo esto es una escalada que va hacia arriba, porque si ahora, por ejemplo, la Play 5, sí, te dicen, oye, la Play 5 vale 50.000 pesetas, y la Xbox X vale 350 euros. Bueno, hombre, claro, no es lo mismo el dinero que lo he cobrábamos mezclado, antes. ¿no? Sí. 50 euros una y 350 euros otra. ¿Te fías de comprarte la de 50 euros? No, por supuesto. Es decir, yo qué sé, es el asimilar que contra más caro es que es mejor. Hombre, sí, eso nos pasa un poco en varios sectores también. Sí. Que cuanto más caro es mejor. Hombre, se entiende de que el fabricante quiere vender siempre el producto lo más económico, lo más competitivo posible. Entonces, pues quiere bajar los precios. Y si no puede bajar de 500 euros, es porque no puede. Es que ya hay tantísima gente detrás, porque antes hacía una consola y en realidad una consola, un ordenador como el Spectrum, como el CPC, en realidad es pinchar chip y hasta no tienen más. Sí. Hoy en día, que si la licencia para reproducir MP3, que si la licencia para compresión de vídeo, que si ahora un porcentaje de cada consola se la tienes que pagar Nvidia porque es el acuerdo que ha llegado con ellos para el tema de gráficos, que si ahora para lectura de CDs tienes que pagar también los CAN, no sé cuánto decir. Al final empieza a sumar tanto que sí, la electrónica vale muy poco, pero es que el tener a un equipo de 300 personas fabricándote el firmware, fabricándote los menús, todo el sistema, claro. Todo eso vale muchísimo dinero. Y después los canon, los videojuegos todos tienen canon. ¿Sabes? Si además de los más caros son los de Nintendo. Siempre han sido, por eso los Nintendo eran muy caros porque había que para hacer un juego en Nintendo, Nintendo se saca un dineral. Claro, luego ya de cada juego que yo lo desarrollo, pero Nintendo por utilizar su plataforma me está cobrando una pasta. Y además se queda con los derechos. Claro, y además se queda con los derechos. Eso pasa con la música igual. O sea, yo soy el artista, hago la canción, la canto y todo lo que tú quieras, pero después la distribuidora, por haberme producido la canción y haberme la distribuido, se queda con los derechos. Es decir, pero bueno, es una barbaridad. Bueno, eso ya estamos en otra guerra también. Es otra guerra. Pero bueno, que siguen siendo los mismos enemigos, que son los productores. Qué malos son. ¿Y de las consolas? ¿Qué recordáis? ¿Cuál consola recordáis vosotros la primera que tocarais? En consola, no en ordenador. La primera que toqué yo en consola, pues yo creo que fue la Game Boy. Master System en mi caso. La Master System. La Master System, es que estoy seguro si fue la Master System o la Game Boy. Estoy ahí. Yo creo que fue la Game Boy. Sí, porque yo tenía el Spectrum y yo con el Spectrum me tiré muchísimo tiempo. Disfrutó, le sacó todo el jugo. Porque tampoco le puedes decir a tu madre que quiere comprarme una consola, te va a decir, pues tengo un Spectrum, tengo un ordenador. Hasta que no se te rompa, no. Yo era de PC, yo de PC ya he dicho antes, mi hermano traía las piezas y yo jugaba con PC. Claro, pero tú es que estabas en primera división ahí. Bueno. Pero la Mega, yo no llegué a tener nunca la NES. Pero yo cuando llegó la Master System 2 a mi casa, madre mía, como sí, volaba. Además tenía la skin metido y entre el Sony y la skin. Que moría con nada, le dije, ahora ya se ha rozado con el ladrillo. Y después tuve la Mega Drive, y la Mega Drive también con el Trio Rage. Y el cerebro de la bestia, el Super Nintendo. Y después esa, que me moló mucho más, tardé un poco más en conseguirla. Pero, joder, qué guay. La verdad que la época de las consolas también, o sea, era... Es como ahora es diferente, ¿verdad? Sacamos consolas mucho más rápido que ahora. Ahora sacamos consolas mucho más. No creo. Bueno, fíjate que nada más que en los 80 y 90 estábamos hablando de que la Game Boy sacaron la Game Boy normal, la Game Boy a color, la Game Boy además, la Game Boy Pocket, la Game Boy, o sea, solamente yo creo que Game Nintendo con la Game Boy vio la gallina del huevo de oro y dijo, venga. Después tenía la Mega Drive, la Master System 2, la Mega Drive CD, la Saturn. Todo esto hablando de entre el 90 y el, fíjate, ya tengo 5, la Nintendo, la NES, que había dos modelos de NES. Después la Super Nintendo. ¿Qué? La Super Nintendo. La Super Nintendo y la Nintendo 64, la GameCube. Y... Estás hablando, claro, Nintendo, la NES del 83, estamos hablando de que todo eso estamos hablando en 20 años. No, ni siquiera 20 años. 15 años, como en 15 mucho. años. 15. Y ahora la PlayStation 5 de la PlayStation 4 han pasado 8. Sí, pero por otra cosa, pero vamos. Pero porque no son las mismas necesidades. Es decir, antiguamente, pues fíjate tú la diferencia que hay, por ejemplo, entre una NES
la Nintendo original y la Super Nintendo, por ejemplo, tanto en resolución como en colores, como en gráficos y demás, hay un salto muy grande. Hoy en día no necesitan, para avanzar un poco en calidad, no necesitan dar un salto tan grande, entonces no necesitan un hardware específico. Cuando ya han quemado toda la tecnología, han quemado todas las posibilidades de un soporte, entonces ya dicen, venga, pues vamos a sacar ya todo que llevamos X años diseñándolo, vamos a sacarlo. Pero antes que no, es que antes la verdad es que también éramos mucho más conformistas, es decir, hoy en día, yo de hecho me he encontrado esta mañana mismo, pues rememorando juegos de la PlayStation. Y claro, y cuando te ve el Silent Hill mover el tío que parece un pato así con las piernas abiertas, así una cosa rara. Sí, es un movimiento raro. Se ve una cosa rara que dice, y con esto jugaba yo. Pues sí, pues fíjate tú, con la PlayStation 1 pues nos tiramos casi 5 años con la PlayStation 1 hasta que 4 años y algo, hasta que se acabó el boom y salió la PlayStation 2. Y tampoco le habíamos tanta diferencia. Yo por lo menos no me acuerdo de haberle tanta diferencia. El salto no fue tan grande. No, de la 1 a la 2 fue un salto bestial. Vamos, yo recuerdo, sobre todo en juegos como Resident Evil, que yo del 1, que eran unos polígonos lo bestia. Sí, que en el fondo eran fotografías en los dos casos, pero del 2 había una bestialidad, una diferencia que no vea los Final Fantasy, no había mucha diferencia. Pero la verdad que sí es cierto que de la 2 a la 3 hubo más. De la 2 a la 3 la diferencia fue que lo veas. De la 3 a la 4 no hay tanto. Pero el salto de la 2 a la 3, más que por también influye la tecnología interna del juego, pero sobre todo influye el tema de que la 3 ya permitía HD, con lo cual te podía dar juegos con muchísima más calidad. Es decir, ya no veías los personajes, pues no les veías... es que hubo una diferencia, una diferencia en el HD, cambió las televisiones también a la vez. O sea, porque de pasar la resolución de tu tubo de imagen a ocupar el comedor de tu padre, a tener una tele, ya dije, pues claro, eso fue la diferencia gorda. Por eso la 3 fue después de la 3 a la 4, pues como digo, no vio tanta diferencia. De hecho, yo juego juegos de atrás y sí, se ve, hay diferencia, pero que no es tan gorda. Pero dicen, pues, no son tan decir, cuando jugaba esto con el 1, madre mía, qué desesperante era, ¿no? Bueno, y todo el descubrimiento de los juegos, como dices, Silent Hill, Resident Evil, que antes, claro, ahora sí, ahora los críos sí saben de dónde viene todo, pero ahora es como... Antes es que ahora tienes todas las semanas y te coges, por ejemplo, la eShop de Nintendo, te coges el Play Store de Sony. Y es que te encuentras que todas las semanas, lanzamientos de la semana, y te encuentras 40 juegos que han salido en la semana entre los indie, entre los oficiales, etcétera, etcétera. En aquel entonces no, en aquel entonces te tiraba un mes esperando a que saliera el que habías visto en la revista, el nuevo Gran Turismo, que iba a salir en 2 meses, y te tirabas 2 meses esperándolo, y mientras tanto era muy raro que te saliera, a lo mejor te sale un Need for Speed, que hay muchísimo, o te sale algo de eso, pero te tiraba muchísimo. Hoy en día, si quieres uno de carreras de coches, pues sí, bueno, pues están anunciando tal juego, pero en esos 2 meses que te han salido muchísimos juegos entre medias ya de carrera. Entonces yo creo que hay tal agobio de videojuegos que no es lo mismo que nosotros sentíamos de decir, hostia, cuando llega el juego me tiro 2 meses esperando para un juego de carrera, y lo cogías con mucho más cariño, y de hecho lo terminabas o jugabas mucho más tiempo que hoy en día, que te pones a jugar y repetía y decía, voy a repetir, y sí, no, voy a pasar toda la hoy en día no repites. Es decir, en cuanto veas que el juego se te pone un poquito más complicado, lo que sea es que lo dejas, ya te vas a otro, porque no le tienes el cariño al no disponer o al disponer de tantísimo mercado de juegos que antes no lo tenía. Es que la Diputación de Jaén está impulsando Jaénícola, pues es su nueva marca dirigida a la juventud, pues, de la provincia, y pretende aglutinar actividades, informaciones, programas de interés para los jóvenes. Jaénícola recoge pues todo aquello que pueda ser de interés para los jóvenes y de nuestra provincia, todo aquello que le afecte y le interese y que entretenga, claro. Una marca cercana, que sea referente para la juventud de nuestra tierra y con que se puedan identificar. Desde la Diputación no se ha limitado al desarrollo de un plan de juventud de forma anual, sino entendiendo que este colectivo debería estar presente de forma transversal en toda la área de gestión, un especial esfuerzo en iniciativa que favorezca la permanencia de los jóvenes de la provincia. Como reza el lema de la iniciativa que hemos puesto en marcha recientemente, se quiere que ellos y ellas pues, elijan Jaén para vivir, para trabajar, para impulsar su iniciativa empresarial y para tener una familia aquí con los chiquillos churumberos, ya sabéis. Dice, pues en la web www.jaenicolas.es
Y con una importante presencia en las redes sociales, la juventud jiennense encontrará información sobre ayudas, proyectos, acciones informativas, subvenciones o programas específicos, en definitiva, todas las actuaciones de la administración provincial en cualquier materia y en cualquier ámbito, en las que los y las jóvenes de esta tierra pueden tener cabida. Jaén Nicolás es un universo rico y diverso como en la provincia. Un territorio único y excepcional que trabaja con ahínco para ofrecer más y mejores oportunidades a todos en general, pero de esta manera especial a la juventud jiennense y a esos Jaén Nicolás que son ya el presente y que constituirán el futuro de este territorio. La imagen de esta nueva marca simboliza a un ser de aspecto extraterrestre, verde, ¿sí? Como los jiennenses, que somos así lagartillos, color que se identifica con la Diputación de Jaén en la provincia. Su creador ha sido el jiennense Juan Montoro el Creata, que lo tendremos aquí la próxima semana. Y bueno, y todas las semanas vendrá alguien relacionado con este proyecto para que nos vayan contando cómo es y de qué va y todo lo que nos puede ofrecer. Pues es un artista consagrado en el ámbito de diseño gráfico que ha sabido plasmar esta imagen y este universo en el que quiere englobar a la juventud jiennense y lo que es más importante, en el que se sientan identificados. Yo me siento identificado con un extraterrestre. O sea, aquí estoy hablando y yo creo que este proyecto está muy bien. El universo Jaén Nicolás cuenta con perfiles de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, que posteriormente se ampliarán a otros como TikTok, en las que informará permanentemente sobre actividades que pueden interesar a la juventud. Además, también pretenden ser una herramienta que permita la interacción, de tal forma que los jóvenes puedan no solo obtener información, sino también resolver dudas o plantear sus necesidades. Ya sabes, su web es jaennicolas.es y se puede leer claramente. Cuchi que te diga, déjate aducir por nuestra nave y viaja a lo más trending de la provincia de Jaén. Visita nuestra web y síguenos en redes sociales y únete a la comunidad más jaennícola del espacio exterior. Pues en dicha web hay distintas secciones como la sala joven virtual de exposiciones, donde la Diputación Provincial de Jaén ofrece a la juventud jiennense la sala joven virtual de exposiciones. Una web que quiere convertirse en un espacio de referencia dentro de la creación joven artística provincial y consolidarse como una plataforma virtual del arte y el talento joven de la provincia de Jaén. Es una apuesta real por parte del área de juventud de la excelentísima Diputación Provincial de Jaén, dirigida a las y los jóvenes artistas de Jaén con el único objetivo de apoyar y fomentar la promoción y visibilidad de su trabajo desde su inauguración. Otra sección es el Cuchidímelo, donde está abierta una buena comunicación entre tú y el área de juventud de la Diputación de Jaén, ya que puede suponer un enriquecimiento para ambas partes. Cuchidímelo es una oportunidad para detectar errores y áreas de mejora y por ello te invitamos a que con su propuesta apostemos por una mejora continua de Jaén Nicolás, el universo joven de Jaén. En la pestaña Jaén Nicolás Dinámico se quiere dar visibilidad a todas las iniciativas juveniles y de interés joven de los municipios de la provincia de Jaén. Sabemos que hay un sinfín de propuestas, tanto públicas como privadas, dignas de ser conocidas. Provincia Dinámica es el escaparate para descubrir lo que tenemos en Jaén para la juventud. Y por supuesto, el área de redes sociales Jaén Nicolás, donde, como decíamos antes, se puede seguir las redes sociales y estar informado de todas las novedades que publiquen desde este portal con Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y posiblemente, pues más, como hemos dicho antes, TikTok y lo que venga. Así que nos veréis unas cuantas semanas, las que sean necesarias para que os empapéis bien de lo que es Jaén Nicolás y entréis en la página web. Bueno, pues para terminar vamos a poner un vídeo que tenemos de Carmen, que también nos cuenta su experiencia con la tecnología. Hola trotatiempos, ¿cómo estáis? Pues esta semana os voy a hablar sobre la depiladora de los años 80, la Epilady. ¿Os acordáis de ella, chicas? Esa cosita con esos cilindros así en forma de espiral que lo tenías que enchufar y hacía un ruido horroroso. Y encima, lo peor de todo, es que dolía la hostia. Aquello dolía que no los podéis ni imaginar. Menos mal que hoy en día esas depiladoras han ido evolucionando. Y al principio sí, te duele un poquito, pero luego ya ni te das cuenta. Y nada, esa era mi pequeña aportación. Y maldita sea la idea de esa persona que dijo que las mujeres estaban mejor sin pelo, siempre depilado. Porque es un rollo.
Después estaba la versión más cruel, que era la Silkepilk. Estas cosas ya tienen nombres de infierno. De infierno, de Hellraiser. Me voy a pasar. Dolía mucho. La primera vez que mi madre tenía de las primeras y dijo, pruébala. Mira, aquí Chugui nunca la ha probado y es súper bello. No está. hace falta depilarse. Bueno, pues también vamos a darle las gracias a Nacho79 que hace un comentario en la película de Drácula vs. Lestat. Gracias, Nacho. Que dice, bueno, buenísimo, sobre todo el contenido de Xavi, tú, sobre la cena de Drácula y Harker haciendo papeleo. Yo me imaginaba al chavalín entrando al castillo y pensando, menuda M de casa, y encima me recibe una abuela de Tutankamón en bata. Bueno, Rebelde 600, en el programa de la hora de los dibujos, pues dice, qué recuerdo, tener solo 2 canales y tan poca programación infantil, se disfrutaban al máximo, no te perdías nada. Además, había pedazos de dibujos, no todos eran tan buenos, pero te los tragabas todos. Un saludo. Un saludo también para ti, Rebelde, sigue así de rebelde. Lotus, también, en la hora de los dibujos, dice, bueno, teníamos los de la autonómica, pero sí, lo veíamos todo. Yo me acuerdo de los que hacían los sábados a las 3, los Norcas, etcétera. Y luego por la tarde también el Nomo, el equipo A, por la noche el Macario, Doña Rogelia y compañía, y el Toma Moreno. Y por último Benny Hill, qué grande. Hemos vivido lo mejor, chicos. Y Nancio Monzón también nos deja un comentario de la hora de dibujo y hizo uno de los mejores recuerdos de mi infancia. Y no solamente por las tardes, recuerdo las mañanas de los fines de semana. Cargadito de dibujos, Transformers, G. Joe, Iron Man, 28, una pasada. Pues sí, señor, y seguiremos en otro programa de dibujos porque además veo que el dibujo os ha molado mucho. Así que, bueno, pues aquí os dejamos el teléfono también de WhatsApp para que nos comentéis vuestra experiencia con el Tamagotchi. ¡Oh! Me lo he puesto grande por fin. Qué bien se ve. Ahora se ve súper bien. Ahora lo tengo aquí abajo en un faldón. Pero dilo, Rafa, para que no nos vea. Mira qué bonito, mira mi faldón. El 644 19 95 94. Mira. Qué bonito. Pues sí. Así que con esto y un bizcocho despedimos a Almudena, a Xavi y a Manolo y pues voy a dar mi Alonsí, que no lo he dicho al principio, bueno, se queda así un poco entre música. Sí. Alonsí. Otra sección es el Cuchidímelo. Otra vez te digo para tener Cuchidímelo. Cuchidímelo es una... Cuchidímelo se me está atragantando. Otra sección es el Cuchidímelo. Otra sección es el Cuchidímelo. Otra sección es el Cuchidímelo. Joder. Cuchidímelo. Otra sección es el Cuchidímelo. Donde está abierto. Otra sección es... Me voy a inventar las palabras lo más difícil posible. A ver si la juventud se vuelve loca. Y no lo diga nunca a nadie. ¿Cómo decir aquí? Cuchidímelo. La madre que os parió, que de verdad es que decir, no, coño...